Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, que está integrado por David Jiménez, Wendy Jiménez y mi persona, Dayana Benavides. Nosotros vamos a hablarles sobre los mecanismos químicos de defensa de las plantas. A continuación, mi compañero. Mecanismos químicos de defensa en las plantas. Las plantas, organismos sésiles, están obligadas a discriminar entre los diferentes retos que les plantea su entorno y responder a ellos. Estas respuestas a su ambiente biótico y abiótico les permite mejorar distribución de sus recursos para crear, reproducirse y poder defenderse. No es de sorprenderse que la gran parte de las reacciones de defensa sean bioquímicas, ya que tiene muy pocos paralelos entre otros grupos de organismos. De hecho, el repertorio bioquímico de las plantas es único. La enorme diversidad fitoquímica y el largo tiempo de evolución de este metabolismo ha resultado en interacciones de complejidad creciente. En el caso de las interacciones entre plantas e insectos, por ejemplo, ciertos compuestos con estructuras muy similares pueden ejercer actividades muy disímiles, desde insecticidas hasta repelentes o incluso atrayentes. Tamaña variedad de respuesta, resultado de complejidad con evolución, no solo resulta fascinante de este punto desde el vista de la biología, sino que también acarrea consecuencias económicas importantes. La interacción con organismos microbianos, herbívoros y otras especies de plantas pueden ser de un carácter positivo, negativo o neutro. Depende de cada caso. Una serie de vinculaciones complejas sobre la mayoría de las cuales conocemos muy poco. Pero vamos a hacer énfasis en las interacciones de carácter negativo, ya que casi siempre están asociadas a la supervivencia ante el ataque de depredadores, parásitos o patógenos. Estos comportan un marco de competencia interespecífico. Aunque los mecanismos químicos involucran en tres tipos de interacciones, pueden ser naturales e similares. Para su mejor comprensión, las abordaremos por separados. Interacción entre plantas y microorganismos. La propuesta de función defensiva para los compuestos fitoquímicos se avanzó desde hace un siglo. En el año de 1905, Marshall Ward postuló que los anticuerpos y las toxinas producidas por la planta desempeñaban una función muy importante para frenar el proceso infeccioso. Estos compuestos defensivos podían encontrarse performados ante la infección o podían sintetizarse en respuestas a la misma y ser, por tanto, indicibles a subsiguientes a la infección. En 1941, Muller y Burger refinaron la concepción de Ward. Bautizaron con el nombre de fitoalexinas a los compuestos químicos sintetizados por la planta en respuesta a la invasión microbiana. La primera fitoalexina fue aislada y caracterizada en 1960. La función primordial de muchos tales metabolitos secundarios no es necesariamente antibacteriana o antifúngica. Algunos inhiben germinación de esporas. Varios también se localizan en los tejidos. Los compuestos antipatógenos se alojan principalmente en el exterior de los tejidos y órganos, o en el interior de las vacuolas. Los compuestos ubicados en el exterior se hallan asociados por enlaces covalentes o disueltos en una matriz, tales como la pared celular o las cutículas que recubren el exterior de los órganos vegetales. Las gliconas de muchos flavonoides aparecen depositadas, incluso en forma cristalina, en el exterior de las hojas. Los compuestos alojados en las vacuolas suelen establecer conjugados con carbohidratos o aminoácidos. Su forma activa, la glicona hidrofóbica, es liberada por hidrólisis enzimática cuando el contenido vacuolar se vacía por la destrucción del tejido durante el proceso infectivo. Las defensas fitoquímicas inducibles y las constitutivas se han venido entrelazando en el curso de la evolución. Se hallan pues sujetas a la presión selectiva similar. A pesar de las innumerables clases de productos naturales que una especie vegetal es capaz de sintetizar y de acumular, no son muchos los que sirven como defensas químicas inducibles. Estos patrones de actividad biológicos siguen relacionados taxonómicamente.
Las distintas familias vegetales poseen perfiles químicos característicos de las fitoalexinas, que sugieren la existencia de mecanismos de activación genética originados a partir de un antepasado común. Uno de los ejemplos típicos de esta relación nos ofrecen las fabáceas, leguminosas, la familia del frijol, en las que un gran número de especies sintetizan fitoalexinas de un tipo isoflavoide. A través de la ingeniería mecatrónica podría hoy lograrse un resultado similar. En un futuro próximo podrían introducirse genes que codificarían la síntesis de las fitoalexinas novedosas. Lo propio y lo ajeno. Ante la invasión de tejidos vegetales por microorganismos foráneos, la respuesta defensiva inducible más temprana es la muerte celular controlada. Esta respuesta hipersensible de las células vegetales ocurre aproximadamente 24 horas después de que la planta percibe un patógeno potencial. Se trata de un fenómeno conocido desde hace varios decenios. Comparte características generales con la apoptosis o muerte celular programada. El objetivo de esta apoptosis en la zona en la que se ha detectado la penetración de un microorganismo patógeno es de aislar al invasor. En una suerte equivalente biológico a una estrategia de tierra quemada, el fenómeno consiste en retirar los nutrientes al atacante, aislar el área por medio del refuerzo mecánico de las paredes celulares de las células circulantes y secretar las fitoalexinas en la zona aislada. Estos mecanismos resultan eficaces en el caso de fitopatógenos que no son necróticos, es decir, aquellos cuyas toxinas propias provocan la muerte celular. Secretan enzimas digestivas que permiten al invasor aprovechar los nutrientes liberados del tejido muerto o producen ambos efectos. Los mecanismos de defensa inducible requieren sistemas de percepción de microorganismos invasores que permiten activar los genes amplificados de respuesta de defensa. Los mismos que en muestra del sistema inmunitario, ese sistema de percepción debe hallarse capacitado para distinguir lo propio de lo ajeno. No hemos de olvidar ciertamente que las plantas carecen de sistema de inmunidad celular y humoral propios de la célula u organismos animales. Carecen también de los sistemas circulatorios que los harían posibles. Ahora bien, de ahí concluir que los animales y las plantas poseen estrategias defensivas distintas de los medios en un abismo, sea procesos evolutivos o antepasados comunes, sea por evolución convergente, plantas y animales, los mismos que carecen de poseer mecanismos similares de inmunidad intrínseca, es decir, primera línea de reconocimiento al ajeno del organismo. Las respuestas locales y sistemáticas empiezan por el mecanismo de defensa de las plantas frente a microorganismos que no son patógenos específicos de la misma. A esta defensa se la llama resistencia antihuésped. Estos mecanismos en vegetales se denominan resistencia de gen por gen y en animales inmunidad adaptativa. Estos mecanismos no se ordenan al reconocimiento específico del patógeno, sino a la percepción de factores cuya naturaleza química indica la presencia de microorganismos potencialmente nocivos. En una terminología actual, los factores representan a los inductores, que son patrones moleculares asociados a patógenos que se unen a receptores de reconocimiento de patrones, es decir, que la unión de inductores y receptores operan en la transducción de la señal y en la activación de genes de la célula vegetal, comprometiéndolos en las tareas de defensa. En respuestas locales y sistemáticas de las plantas, estas se manifiestan en dos niveles, que se inician directa o indirectamente con la percepción de un patrón molecular asociado a patógenos con un receptor de reconocimiento de patrones. En el primer nivel, la respuesta es local e implica la síntesis de fitoalexinas y puede o no incorporar el elemento apótico de respuesta hipersensible. Las fitoalexinas son compuestos antimicrobianos que se acumulan en algunas plantas en altas concentraciones después de infecciones bacterianas o fungicidas y ayudan a la dispersión del patógeno. Como podemos observar en la imagen, una respuesta hipersensible de la reacción específica de una planta ante patógenos invasores, parásitos o plagas es la necrosis
y muerte celular. Los efectos posteriores del primer nivel frente a las respuestas de defensa de las plantas vienen instados por la señalización secundaria. La señalización sistémica secundaria se caracteriza por su complejidad, ya que interviene el metabolismo secundario y el patrón bioquímico de lípidos de la membrana. Esta señalización es producida por las células apoptópicas o células que han activado genes defensivos. Estas respuestas secundarias preparan a tejidos y a órganos para defenderse de un proceso infectivo. Algunas de estas reacciones comprenden una elevación de los niveles de toxina defensivas constitutivas de receptores de patógenos y de reforzamiento estructural de paredes celulares en tejidos. Consiguientemente, la señalización secundaria repercute en la menor productividad de la planta. Cuando las respuestas están dirigidas contra patógenos, este tipo de respuesta constituye la resistencia sistémica adquirida, con la sigla SAR, o también resistencia sistemática inducida, con la sigla ISR. Interacciones entre planta e insecto. Las plantas, para percibir la presencia de insectos herbívoros, se valen de las secreciones orales del artrópodo. Entre las defensas vegetales directas inducidas por los herbívoros se destaca la producción de metabolitos secundarios tóxicos o repelentes y de moléculas volátiles. Las moléculas volátiles desempeñan también un importante papel en la defensa indirecta de la planta, ya que emiten compuestos volátiles, especialmente cuando las partes vegetativas se encuentran expuestas a estímulos. Algunos compuestos volátiles parecen ser comunes a muchas especies. Encontramos entre ellos a aldehídos, alcoholes, ésteres y terpenoides. Como se puede observar en la imagen, los compuestos volátiles sirven para atraer depredadores y parásitos que destruyan a los herbívoros agresores. En otras palabras, ciertas especies vegetales reclaman la ayuda de otros artrópodos. Además de la defensa, los compuestos volátiles sirven a las plantas para la reproducción, atraer polinizadores o dispersores de semilla. ¿Cómo distinguen las plantas entre mordidas y heridas? Los insectos herbívoros producen inevitablemente una herida en la planta hospedera al obtener alimento de la misma. Frecuentemente, a ese estímulo se despliegan sus mecanismos de respuesta cuando entran en contacto con los insectos. Las plantas responden ante los insectos de manera distinta de cómo cuando operan ante un estrés mecánico. Los insectos agresores activan tanto defensas locales como sistémicas, mediante vías de señalización, en las que forma parte la cistemina. La cistemina es un complejo químico implicado en la transducción de señales instadas por la mordida del insecto en la planta. Induce una cascada de señales basadas en oxilipinas que involucran la producción de jasmato. El jasmato es una fitohormona de origen lipídico que regula una amplia gama de procesos en las plantas, que van desde el crecimiento y la fotosíntesis hasta el desarrollo reproductivo. Esta hormona las plantas la emplean como una señal de peligro cuando se sienten atacadas por patógenos como insectos u hongos. Inhibidores de proteasas. Los inhibidores de proteasas fabricados por las plantas son pequeñas proteínas que contribuyen a la defensa contra los insectos. Al bloquear la síntesis de las proteasas intestinales, frenan el crecimiento y provocan la muerte por ayuno. Los inhibidores de proteasas bloquean las proteasas de serina, cisteína y de aspartato. Los inhibidores principalmente se encuentran en los granos y en los tejidos de reserva de las plantas. Como una respuesta de las señales desencadenadas durante la producción de una herida, los inhibidores de proteasas no solo se sintetizan localmente, sino también a distancia. La acumulación sistémica de inhibidores de proteasas en las partes no heridas
va a decaer con edad. Estas no se observan en plantas maduras. Em, Algunos insectos recurren a estrategias diversas que les permiten eludir la defensa vegetal, así como, por ejemplo, incrementan su actividad proteolítica, eh, inducen enzimas proteolíticas insensibles a los inhibidores de proteasas o expresan proteasas que degradan específicamente los inhibidores de proteasas producidos por las plantas, para los cuales no existen o no hay inhibidores. Algunas poblaciones de insectos varían genéticamente en su tolerancia a los inhibidores de proteasas. Voy a explicar una imagen sobre los inhibidores de proteasa. Como podemos observar, un herbívoro está hiriendo a una hoja. Al realizar esta acción, se va a expulsar lo que es la cistemina. ¿Qué es la cistemina? Pues es una hormona peptídica vegetal que está involucrada en la respuesta de las heridas de las plantas o de las hojas. Ya, esta cistemina se va a dirigir a otras partes de la planta, específicamente en el citoplasma, va a ingresar la membrana plasmática al receptor de cistemina y va a provocar una ruptura de fosfolípidos de membrana. Tras esta acción se va a obtener un producto de la degradación de los lípidos que son los jasmonatos. Los jasmonatos van a ingresar al núcleo y van a realizar la activación génica del inhibidor de las proteasas, que esto va a provocar que desprendan a los herbívoros. Respuestas de los herbívoros. Como resultado de la coevolución, los insectos herbívoros se han adaptado a las defensas de las plantas, como podemos observar aquí. Insectos de órdenes Lepidoptera, que son las mariposas, y Coleóptera, que son los escarabajos. Estos hacen frente a la presencia de inhibidores de proteasas, mediante la síntesis de proteasas insensibles a la inhibición. Esto se trata más que todo de una capacidad característica de las especies. Otros insectos secuestran las defensas químicas de las plantas y las aplican contra sus depredadores. Un ejemplo claro y estratégico nos lo ofrece la mariposa monarca, que como podemos observar en la primera imagen, las orugas secuestran cardenólidos de las plantas del género Asclepias, las consumen y las incorporan en su organismo hasta que llegan a una etapa adulta. Estos compuestos que resultan tóxicos para las aves depredadoras. Otro ejemplo nos lo ofrece las mariposas aposemáticas, que con su coloración llamativa advierten a sus potenciales agresores el posible contenido tóxico que poseen en sus cuerpos. Perspectivas. A menudo se proponen métodos de control biológico como alternativas a los insecticidas sintéticos para así poder reducir su impacto en el medio agrícola. Se confía en los enemigos naturales de las plagas para limitar el daño que se ocasionan los cultivos, sin olvidar que los organismos viven en un contexto multitrófico. ¿Qué quiere decir esto? Que conviven en especies de diferentes niveles tróficos en un sistema que se ha basado en las interacciones quimiobiológicas y han evolucionado en ese trasfondo. Los progresos alcanzados en el conocimiento de las respuestas inducidas en las plantas y su regulación, junto con la revolución en genómicas y proteómicas, prometen replantear la investigación en este campo para encaminarla hacia la explotación predecible de los mecanismos de resistencia endógena. Para comprender un poco más las interacciones de planta, microorganismo e insecto dentro de la naturaleza y en los ecosistemas agrícolas, se requiere de una mayor información sobre la fisiología, la genómica de los insectos y sobre todo de la genética poblacional. El etileno y los ácidos salicílico y jasmónico no activan los sistemas de defensa de la planta en forma independiente a través de cascadas lineales, sino que a través de complejas redes metabólicas y genéticas que determinan respuestas específicas. El conocimiento de estas interacciones puede aplicarse en un futuro a un diseño racional de plantas transgénicas
con resistencia a enfermedades y a los insectos.